jornada que organiza el CETIC y la ANTEGA a modo de webinar online, y que les agradezco enormemente pues, que me hayan invitado a inaugurar este ciclo de jornadas. Hoy vamos a comenzar a hablar del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016/679 de la Unión Europea, que, que está un poco revolucionando a todos los sectores por su pronta entrada en efecto, que no en vigor, que será el próximo 25 de mayo, que sea plenamente aplicable en toda la Unión Europea. Este reglamento, pues como decimos, entró en vigor en el año 2016, aunque su aplicación no será efectiva hasta el próximo 25 de mayo de 2018, con lo cual queda muy poco tiempo para adaptarse, y los cambios que introduce este nuevo reglamento pues son unos cambios realmente importantes. ¿Por qué se ha dictado un nuevo reglamento de protección de datos? Bueno, pues en primer lugar porque la anterior normativa, que es la Directiva 95/46 de la Unión Europea, bueno, pues lógicamente han pasado ya pues muchos años desde que se dictó esa directiva, y ha habido pues una serie de avances tecnológicos notables, como podemos citar el Big Data, el Cloud Computing o pues la creación de perfiles por empresas a través de técnicas de profiling para hacer scorings, etcétera. Las redes sociales han tenido un desarrollo muy notable. El mercado digital único europeo, ¿vale?, que se trata de que haya una libre circulación no solo de bienes y servicios, sino también de datos, con lo cual tenemos que proteger mucho los datos de carácter personal. Hay una globalización real de la información en nuestro planeta, y la Unión Europea se ha adelantado para realmente liderar este proceso a nivel mundial. Estos días estamos viendo a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, como en el Congreso de los Estados Unidos pues está dando explicaciones por esa fuga de datos, y el propio Zuckerberg ha solicitado que se dicte una normativa más exigente de privacidad en los Estados Unidos, emulando un poco a la que hemos dictado aquí en la Unión Europea para establecer pues un marco común que garantice una mayor protección. Por otro lado, el Reglamento General de Protección de Datos lo que va a garantizar es una seguridad jurídica en el entorno de la Unión Europea, puesto que con la directiva los diferentes Estados miembros transponían esa directiva en su propio ordenamiento interno a través de diferentes leyes. Esto trajo como consecuencia pues un diferente nivel de protección en cada uno de los Estados miembros, pues en función de la interpretación que hacían de esa transposición normativa de la directiva. En este caso, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, el llamado RGPD, o por sus siglas en inglés GDPR, establece un marco común de directa aplicación. No es necesaria ninguna norma de transposición por los Estados miembros, ¿vale? Lo cual no significa que los diferentes Estados, como en el caso de España, estén ya preparando una nueva ley orgánica de protección de datos, como es en el caso de nuestro país, para complementar aquellos aspectos en los que el reglamento permite pues completar determinados aspectos, como por ejemplo la edad de los menores, la edad en que los menores pueden prestar su consentimiento, ¿no? El nuevo Reglamento General de Protección de Datos establece una horquilla entre los 13 y los 16 años, y por ejemplo el nuevo proyecto de ley que ya está en el Parlamento establece una edad mínima de 14 años. Bueno, pues entonces ahí las legislaciones nacionales tendrán esa facultad de modular donde el reglamento así lo establezca. Pero el reglamento es de directa aplicación, no necesita transposición, no va a existir ningún tipo de moratoria, así lo ha explicado la directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, en diversas jornadas. No va a haber moratoria, el 25 de mayo va a ser plenamente aplicable, por lo tanto, pues es necesario que todas las empresas, todos los organismos públicos se adapten de una manera pronta y correcta a este reglamento si no quieren pues incurrir en ningún tipo de infracción de la nueva normativa,
que además endurece de una manera muy notable las sanciones que se pueden llegar a imponer por este tipo de infracciones. Estamos hablando de que se puede llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global del grupo. Es decir, podemos estar hablando la cifra en la que sea mayor de las dos cantidades, es decir, o 20 millones o el 4% de la facturación, con lo cual podríamos estar hablando de sanciones millonarias de millones de miles de millones de euros, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de sanciones puede hundir a una empresa. Por otro lado, es una de las primeras veces que desde la Unión Europea se está regulando a través de un reglamento comunitario un derecho fundamental. Pues recordemos que el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho autónomo del derecho a la intimidad personal y familiar de la Constitución. Así lo ha recogido el propio Tribunal Constitucional en sentencias del año 2000, donde reconoce la autonomía propia del derecho a la protección de datos. Por lo tanto, pues sí que nos encontramos en una nueva etapa donde la Unión Europea entra en una fase de mayor implicación regulando lo que es un derecho fundamental y, por lo tanto, teniendo implicaciones reglamento, Constitución española y la propia soberanía de los Estados, con lo cual estamos pues ante un cambio, una evolución en la forma de dictar normas y en el grado de armonización de los Estados muy importante, ¿no? Y, por otro lado, también lo que pretende el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es mejorar la coordinación entre las diferentes autoridades de control, ¿vale? Las autoridades de control, en nuestro caso, es la Agencia Española de Protección de Datos, y lo que se pretende es que las diferentes agencias de todos los países haya una mayor coordinación y los interesados tengan un sistema de ventanilla única donde se facilite el ejercicio de sus derechos allá donde residan, independientemente de dónde esté el prestador de los servicios que esté tratando sus datos, ¿no? En ese sentido, el nuevo reglamento pues establece una serie de mecanismos de cooperación y coordinación para resolver los expedientes entre las diferentes agencias, que ya veremos cómo va a ir evolucionando porque los mecanismos son complejos y pues son ajenos a nuestro sistema tradicional establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley 39, ¿no? Es evidente que ha habido una evolución del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de la Unión Europea. Podemos citar como un inicio el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. Posteriormente, el Tratado de Funcionamiento que fundó la Comunidad Económica Europea de 1957, donde también se recoge. El famoso Convenio 108 del Consejo de Europa del año 1981, donde se recoge básicamente el tratamiento automatizado de datos. Y como hito fundamental tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que es donde se reconoce por primera vez esa autonomía del derecho fundamental a la protección de datos. Por otro lado, nuestra Constitución española efectivamente recoge este derecho fundamental en los artículos 18.1 y 18.4 y, como comentaba anteriormente, pues las sentencias del Tribunal Constitucional son las que han dado una autonomía a ese contenido, han llenado ese contenido esencial de ese derecho. En cuanto a la evolución normativa, es decir, el desarrollo de ese derecho fundamental en España se inició con la LORTAP, la famosa Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del año 92. Posteriormente se dictó la Directiva 9546, que es la que ahora queda derogada por el nuevo reglamento, y como transposición a esa directiva se dictó la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 99 y posteriormente, casi 10 años después, se dictó el Real Decreto 1720-2007, que es el que desarrolló la Ley Orgánica de Protección de Datos y que es la normativa que ahora mismo tenemos en vigor hasta el día 25 de mayo. Una de las cuestiones importantes en este aspecto es que el nuevo reglamento de protección de datos no deroga la normativa española actual. Es decir, las normas comunitarias no pueden derogar el derecho interno. Las normas comunitarias, existe un principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno, y ese principio de primacía lo que provoca es una inaplicación de las normas internas en aquellos extremos en que sean incompatibles o contrarias a lo regulado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero
no deroga desde el punto de vista técnico las normas actuales. Por lo tanto, aquellas normas que sean compatibles con nuevos reglamentos seguirán perfectamente vigentes hasta su derogación por nuestro Parlamento y, en el caso del reglamento, por el Gobierno, que se ostenta la potestad reglamentaria. Por poner un ejemplo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos establece la necesidad de llevar un registro de actividades de tratamiento. Bien, esta disposición efectivamente puede resultar incompatible con la necesidad que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de inscribir los ficheros en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. Por lo tanto, en este sentido, por poner un ejemplo, esa disposición sí sería inaplicable y, por lo tanto, a partir del 25 de mayo no sería necesario llevar ese registro de ficheros en la agencia, sino que cada entidad, cada organismo, cada organización debe llevar su propio registro de actividades de tratamiento. Esto es por poner simplemente un ejemplo. Por citar alguna de las novedades que establece el anteproyecto, el proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento y que desgraciadamente entiendo que no llegará a tiempo para estar aprobado antes del 25 de mayo, establece pues determinadas cuestiones, aunque, como digo, el debate parlamentario puede cambiar muchas de ellas, como, por ejemplo, adelanta la edad del consentimiento de los menores a los 13 años, regula el tratamiento de datos de personas fallecidas, que era una cuestión pues que se reclamaba de manera importante, establece también, o sea, lo que ya establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es decir, que desaparece el consentimiento tácito. Esta es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta, que no podemos seguir basándonos en una licitud de tratamiento de un consentimiento tácito. A partir de ahora, los consentimientos tácitos desaparecen. Todos los consentimientos han de ser expresos y, en el caso de datos de categorías especiales de datos, los antiguos o los que aún están en vigor, categorías, los datos especialmente protegidos, datos de salud, ideología, etcétera, ese tipo de datos han de llevar un consentimiento explícito. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones es que va en la línea de ese privacy by defect, es decir, todo ha de estar en todo momento, ha de haber una privacidad por defecto, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos permitir que alguien comparta o trate nuestros datos, tenemos que manifestar expresamente mediante un acto claro, afirmativo, inequívoco y libre la aceptación del tratamiento de esos datos y, en su caso, también la cesión. Por lo tanto, y además el responsable del tratamiento, por el principio de responsabilidad proactiva que establece el nuevo reglamento, debe estar en condiciones de poder demostrar que ha recabado todos esos consentimientos. Por lo tanto, consentimiento expreso, el responsable del tratamiento tiene que estar en condiciones de demostrar que cumple con y que tiene todos esos consentimientos, ¿vale? Y que además, en ningún caso va a haber que en todos los casos tiene que haber una privacidad por defecto, es decir, desaparecen esas casillas marcadas de acepto o consiento, sino que en todo caso esas casillas deberán estar siempre desmarcadas para que la persona afectada pues ejerza un acto claro y afirmativo de autorización. Y, pues por otro lado, también incide de manera notable el nuevo proyecto en el principio de transparencia, ¿no?, que establece el nuevo reglamento. Incluso, pues la nueva ley va a establecer concreciones, por ejemplo, qué tipo de categorías de organizaciones van a tener que nombrar de manera obligatoria un delegado de protección de datos, el famoso DPO, ¿vale? Puesto que el Reglamento Europeo de Protección de Datos nos indica simplemente pues una serie de circunstancias en las que se deberían nombrar, sin perjuicio de que organizaciones puedan voluntariamente, fuera de esos casos, nombrar a un DPO. El reglamento, pues por poner algún ejemplo, cita que todos los organismos públicos deben nombrar un delegado de protección de datos, un DPO o un DPD, en sus siglas en castellano. También cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos, o se haga una observación sistemática de lugares de acceso público. Bien, esto que son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, son conceptos que han de ir especificándose y plasmándose de una manera más concreta para aportar una mayor seguridad jurídica a las organizaciones que tienen que implantar
esta normativa, pues en ese sentido el nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos sí que nos ofrece determinadas pistas. Pues por poner un ejemplo, dice que los colegios profesionales tienen que nombrar un DPO. Bueno, pues es una regla ya que ya no es necesario acudir a ver si entramos dentro de esas categorías que establece el reglamento o no, sino que ya un colegio profesional sí o sí ya va a haber una presunción de que tiene que nombrar ese DPO, con lo cual sí que facilita las cosas de una manera importante y aporta seguridad jurídica. Por otro lado, también vamos a tener otras normativas que van a afectar. Hay un reglamento, el reglamento de e-privacy, que regula las comunicaciones electrónicas, la privacidad en las comunicaciones electrónicas, que está a punto de ser aprobado y que está causando pues una gran polémica en el ámbito de la Unión Europea porque las versiones que hay hasta el momento en algunos casos son incluso contradictorias con el propio RGPD. ¿Vale? De lo que se trata es de favorecer ese Digital Single Market, ese tráfico de datos dentro de la Unión Europea, pero aportando las necesarias garantías. Por lo tanto, el Reglamento General de Protección de Datos no es una norma autónoma, es una norma que va a convivir con otra serie de normas, tanto internas como normas comunitarias, como puede ser pues, este reglamento de privacy o la directiva NIS, que se acaba de aprobar su reglamento de ejecución, etcétera, normativas en materia de telecomunicaciones, que debemos de interpretar todo ese corpus jurídico para llegar a conclusiones más o menos acertadas. Bien, la ley es una ley larga, es una ley con 11 capítulos, con 99 artículos y 173 considerando, es decir, esa exposición de motivos que se hace en la Unión Europea y donde aborda pues, cuestiones como los principios de tratamiento, los derechos de los interesados, cuáles son las relaciones entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, ¿vale? De ese controller y ese proceso, que son los términos que se usan en inglés, cómo han de efectuarse las transferencias internacionales de datos. ¿Bien? Por poner ejemplos, pues muchas veces tenemos datos alojados en servidores que están en los Estados Unidos. Pues por poner un ejemplo, los servidores de OneDrive, los servidores de Google, etcétera, que muchas veces no somos conscientes de que nuestros datos están en otro país. ¿Vale? Eso son transferencias internacionales de datos. ¿Vale? Para que esas transferencias internacionales de datos sean correctas, debemos efectuarlas a un país que tenga un nivel adecuado de protección. Bien, entonces esos niveles adecuados de protección pues serán aquellos que la Unión Europea, a través de decisiones de adecuación, establezca que es posible, o mediante una autorización de la propia autoridad de control, establezca que se pueden enviar esos datos a esos países. ¿Vale? Actualmente con Estados Unidos hay una decisión de adecuación que es el Privacy Shield, que establece que todas aquellas entidades que están dentro de ese marco, que se puede consultar en la página de Privacy Share en Internet, cumplen y ofrecen un nivel adecuado de protección de datos. Sin embargo, pues este acuerdo a día de hoy se está tambaleando porque acabamos de conocer hace escasos días que se ha aprobado la Cloud Act en los Estados Unidos, que va a permitir al gobierno de los Estados Unidos recabar datos allí donde estén, incluso pues si están en la Unión Europea, siempre que haya un interés del gobierno de los Estados Unidos en acceder a esos datos. Con lo cual, bueno, pues eso viola las leyes territoriales, los principios territoriales de cooperación y, pues lógicamente, no ofrece un nivel adecuado de protección de datos ese tipo de decisiones, ¿no? Por lo tanto, veremos cuál es la evolución que va a tener el Privacy Shield, pero a día de hoy no tiene buena pinta cómo va a ir evolucionando. Bien, el objeto del reglamento. El objeto del reglamento es la protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos personales. Con lo cual, cuando estamos hablando de datos de empresa, no se aplica este reglamento europeo de protección de datos, ¿correcto? Además, en cuanto al ámbito material, estamos hablando de tratamientos automatizados, ¿vale? O tratamientos también en papel. Es decir, se aplica exactamente a todos esos tratamientos. ¿Qué materias están excluidas? Bueno, pues como os comentaba, esos datos que no son referidos a personas físicas, además, cuando estamos ante la actividad de autoridades con fines de prevención e investigación de delitos, puesto que hay una directiva específica del año 2016 que regula esa actividad, o tratamiento de datos en materia de política exterior y seguridad común de la Unión Europea, que tampoco estaría incluido, y una que es muy importante es
aquellos datos que efectúa una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay veces que ese ejercicio que a veces pensamos que es una actividad personal o doméstica, cuando trasciende el ámbito de esa actividad estrictamente familiar o doméstica, podemos tener muchos problemas. Por poner un ejemplo, pues a veces que se cuelgan cosas en los perfiles de las redes sociales y cuando no se limita a un grupo de familiares o de amigos determinados y se publican de modo público, pues podemos tener muchos problemas, porque ahí se está haciendo una difusión pública y eso está trascendiendo ese ámbito estrictamente personal o doméstico. Con lo cual, siempre una máxima cautela al publicar fotos y publicar datos de carácter personal de otras personas en redes sociales, en grupos extremadamente amplios de WhatsApp, etcétera. Bien, en cuanto al ámbito territorial, también se establece una gran novedad en el nuevo reglamento, puesto que aparte de aplicarse a aquellas organizaciones donde cuando el responsable del tratamiento o el encargado tengan su establecimiento dentro de la Unión, también se va a aplicar a aquellos tratamientos de interesados que residan en la Unión, aunque el responsable del tratamiento o el encargado estén fuera de la Unión Europea. Con lo cual aquí también, desde la Unión Europea, hemos por primera vez establecido normas de aplicación extraterritorial, ¿vale? Esto cuando suceda, cuando se oferten bienes o servicios, aunque sean gratuitos, esto básicamente está muy orientado a Facebook o a este tipo de entidades que tratan nuestros datos, son entidades establecidas fuera, pero que nos están ofertando bienes o servicios, aunque sean de carácter gratuito, con lo cual se les va a aplicar el reglamento, o cuando la finalidad sea el control del comportamiento y se realice en el ámbito de la Unión Europea. Bien, ¿qué es un dato personal? ¿No? Esto es una cuestión que muchas veces, un dato de carácter personal, que muchas veces nos preguntamos y que es esencial porque es el ámbito material de la norma. Es toda la información sobre una persona identificada o identificable, ¿vale? Que es el interesado, pues el nombre, el DNI, datos de localización, las coordenadas. Por ejemplo, yo no sé si habéis probado alguna vez, pero si no desactiváis esa funcionalidad en Google, si tenéis una cuenta instalada en vuestro dispositivo móvil, podéis hacer un retrace o comprobar todos aquellos lugares en los que habéis estado durante la semana, porque Google guarda toda esa información de localización. Eso es un dato de carácter personal, ¿vale? Es un dato que seguramente muchos de vosotros pues no habéis reparado en que habéis en algún momento autorizado a recabar esos datos y a tratarlos por Google, ¿no? Bien, por otro lado, ¿qué es un tratamiento? ¿No? Es decir, hay dos conceptos fundamentales, lo que es un dato personal y qué es un tratamiento. Pues un tratamiento es cualquier operación sobre un dato, ya sea de carácter automatizado o no, es decir, la recogida, el registro. La eliminación es un tratamiento, por supuesto que es un tratamiento. El almacenamiento es un tratamiento. Es decir, no nos confundamos porque a veces decimos, no, es que yo no trato datos de carácter personal. No, casi cualquier cosa es un tratamiento. Siempre que tengamos datos almacenados, da igual que procedamos a su explotación o no, hay un tratamiento, con lo cual mucho cuidado y siempre en una interpretación restrictiva con lo que es el tratamiento. Por otro lado, el nuevo reglamento pues establece lo que son las categorías especiales de datos, que va a tener una importancia muy relevante, puesto que cuando se trate de una forma a gran escala, que es una de las grandes dudas y grandes cuestiones que nos tienen en ascuas, puesto que es un concepto también jurídico indeterminado. Se habla de gran escala sin determinar cuál es esa gran escala. El grupo de trabajo del artículo 29, que se creó ya con la directiva anterior y que cuando entre en vigor el nuevo reglamento pasará a denominarse el Comité Europeo de Protección de Datos, que está compuesto por todos los directores de las autoridades de control de la Unión Europea, dicta o elabora una serie de dictámenes que van interpretando determinadas partes del reglamento. Entonces, en dos de estos dictámenes, en uno que tienen sobre los delegados de protección de datos y en otro que tienen sobre la evaluación de impacto de la privacidad, establecen cómo se puede llegar a determinar lo que es a gran escala, ¿vale? Y dicen que dependerán del número de registros, del número de personas interesadas, del ámbito geográfico que ocupen o de las categorías de datos que se alojen. Sin embargo, no acaba de definir
cuál es el número, si son 1000 registros, si son 10.000 registros, si son 1000 usuarios, si es una provincia, estamos hablando de todo el Estado. Es decir, aquí tenemos una gran inseguridad a día de hoy que como esta nueva orientación que ofrece el Reglamento General de Protección de Datos, que es pues desde el punto de vista del compliance, es decir, de una autorregulación, pues nos tiene pues muy preocupados, ¿no? Sí que es importante establecer que hay dos nuevas categorías especiales de datos, que son los datos biométricos, es decir, huella dactilar y reconocimiento facial. Todo este tipo de datos pasan a ser categorías especiales de datos. Mucho ojo, pues organizaciones que tienen sistemas biométricos para el control laboral, etcétera. Y también los datos genéticos, por ejemplo, las pruebas de ADN, etcétera. Todo este tipo de datos van a ser categorías especiales de datos con la nueva normativa. Por poner un ejemplo, hace el día 2 de este mes se denunció a Grindr que es una aplicación de citas, ¿vale? Porque esta compañía compartía datos de VIH, de SIDA, de muchos de sus usuarios y con otras compañías sin ningún tipo de autorización. Son categorías especiales de datos, son datos muy sensibles que pueden tener unos efectos muy importantes sobre estas personas, ¿vale? Y compartían pues datos de salud, datos de orientación sexual, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de actuaciones porque son pues gravísimas, ¿no? Bien, para mí una de las claves del nuevo reglamento de protección de datos es la licitud, los principios que establece este nuevo reglamento, ¿no? Por empezar, el de licitud, lealtad y transparencia en el tratamiento. Es decir, nosotros siempre tenemos que tener una legitimidad para el tratamiento de esos datos. Bien, puede ser el consentimiento del afectado, ¿vale? Es decir, yo trato los datos porque el afectado me ha dado su autorización expresa, como comentábamos antes, con lo cual eso es una legitima mi tratamiento, el principio de licitud correcto, ¿vale? Pero no solo existe el consentimiento, sino que también cuando el responsable para el cumplimiento de una obligación legal tiene que realizar ese tratamiento, cuando hay un interés vital, etcétera. Hay una serie de parámetros que nos permiten la licitud de ese tratamiento y que tenemos que determinar en todos los casos. Tenemos que determinar para cada actividad de tratamiento por qué, tenemos que preguntarnos en base a qué estamos tratando esos datos, si esos datos los estamos tratando para la finalidad para la que los recogimos. La finalidad tiene que ser una finalidad determinada, tiene que ser legítima y además tiene que ser específica para cada tratamiento. Tenemos que informar de una forma leal a la persona sobre la que estamos recabando sus datos para qué vamos a usar los datos. Si los vamos a usar para muchas finalidades, informarle de cada una por separado y nos tiene que hacer un consentimiento para cada una de ellas de manera específica. Y después no podemos utilizar los datos para una finalidad que sea incompatible con la que nos autorizó inicialmente. Es decir, si yo autorizo inicialmente para que mantengan relaciones comerciales conmigo, después no puedo utilizar esos datos para otra finalidad que sea incompatible. Además, los datos tienen que ser adecuados y pertinentes, es decir, no podemos recabar más datos de los que son estrictamente necesarios, que esto pues es una cosa que se repite pues en muchas ocasiones, ¿no? Yo recientemente vi en la ficha del colegio de mis hijos donde se sigue exigiendo que se establezca la profesión del padre y de la madre, cuando eso es un dato absolutamente excesivo y que ya fue establecido por la Agencia de Protección de Datos en diversos informes y en muchas ocasiones se siguen recabando más datos de los estrictamente necesarios y pertinentes, adecuados a la finalidad del tratamiento, ¿vale? Minimización de datos, cuantos menos datos tratemos mejor. Los datos que tenemos tienen que ser proporcionales a la finalidad. Además, los datos tienen que ser exactos, tenemos que tener bien los datos puestos al día. Esto es muy importante porque aquí podemos invadir la privacidad de una persona cuando no actualizamos correctamente los datos. Por poner ejemplos, muchas veces las organizaciones tienen datos de contactos de clientes en diversas aplicaciones. Si estas aplicaciones no están correctamente coordinadas, podemos enviar, un cliente nos puede ejercer su derecho a la rectificación, es decir, modificar los datos del domicilio de la cuenta bancaria, por poner un ejemplo, nosotros no actualizarlo correctamente en todos los sistemas y seguir enviando notificaciones a un domicilio que ya no es el de esa persona. Con lo cual aquí estamos teniendo un problema de privacidad porque a lo mejor pues notificamos una analítica o notificamos algún dato sensible
que puede afectar de manera importante a la privacidad de esa persona. Por lo tanto, es muy importante la exactitud de los datos, la actualización de esos datos. Y después, no podemos conservar los datos de manera ilimitada. Hay una limitación de la conservación. Hay una serie de plazos que tenemos que informar a los interesados de durante cuánto tiempo los vamos a conservar, y no deben de ser nunca más allá de lo que sea necesario o razonable, pues por determinadas prescripciones de obligaciones legales, etcétera. Y además hemos de garantizar siempre lo que se llama la CIA, la confidencialidad, integridad y disponibilidad en sus siglas en inglés. Es decir, esto es algo fundamental en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y el principio de la responsabilidad proactiva, la accountability. Es decir, no solo tenemos que cumplir, sino que tenemos que demostrar o estar en condiciones de demostrar que estamos cumpliendo correctamente con las medidas. Tenemos que tener todo documentado. En este reglamento se trata mucho de tener todas las cosas muy bien documentadas, de que se vea realmente que estamos haciendo las cosas bien y no se trata, como en la anterior normativa, de tener un documento de seguridad en un cajón y no hacer nada. Vale, pues por poner un ejemplo de lo que comentamos antes de finalidades incompatibles, una sentencia ya de la Audiencia Nacional del año 2006 en el que se utilizan los datos de un padrón de habitantes para informar a los vecinos sobre un programa de actividades y además, de paso, se ofrecía también los servicios de una empresa que había colaborado en la realización de estas actividades y que había cedido unos equipos informáticos al Internet. Lógicamente, esto es una finalidad incompatible. El padrón de habitantes no se puede utilizar para estas cosas. Es un registro público para determinar la residencia de los municipios y, por lo tanto, pues hubo una sanción. Como decíamos, licitud de tratamiento, pues puede ser por el consentimiento, puede ser porque es necesario para la elaboración de un contrato, un precontrato, para cumplir una obligación legal, intereses vitales, cuando hay un interés público, en el caso de organismos públicos, y sí que es relevante en la licitud cuando estamos ante un interés legítimo, ¿vale? Un interés legítimo del responsable del tratamiento cuando prevalezca sobre los intereses o los derechos del interesado. Bien. Esta es una cuestión que me interesa remarcar porque yo creo que se está convirtiendo o tiene la potencialidad de convertirse en algo que va a dar mucho juego en el tratamiento de datos en el nuevo reglamento, pero también me interesa destacar dos cuestiones. Primera, no es algo nuevo, el interés legítimo ya estaba regulado en la Directiva 95/46. De hecho, el interés legítimo, hay un dictamen del grupo del artículo 29 que ya es antiguo, que tiene como unas 90 páginas donde se habla de cuándo es lícito ese tratamiento en base a interés legítimo. Por ejemplo, una empresa cede los datos a una organización de solvencia patrimonial para cobrar el crédito de un moroso que tiene. Bueno, pues eso es un interés legítimo que aparte ya ha sido reconocido. Es decir, la empresa tiene ese interés legítimo para el cobro de esa deuda, siempre que sea una deuda real, cuantificable, líquida, etcétera, con los requisitos, tendría ese interés legítimo, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado al utilizar este principio de legitimación porque es un principio que se basa en que no prevalezcan los derechos del interesado, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque si se llega a demostrar que prevalecen los derechos del interesado, estamos ante un tratamiento ilegítimo y con lo cual podríamos estar incursos en una infracción y podríamos ser sancionados, ¿vale? Cuando son categorías de datos, la licitud del tratamiento, el interés legítimo ya no existe, ¿vale? No se puede aplicar y además pues tenemos otra serie de principios para determinar esa licitud del tratamiento. Como antes ya comentaba, no es posible ya a partir del 25 de mayo el consentimiento tácito. Debemos recabar los consentimientos expresos para todos aquellos nuevos tratamientos o para aquellos tratamientos ya anteriores, pero en donde haya habido cambios tecnológicos o de las finalidades, ¿vale? Este consentimiento es importante decir que tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Informado es decir, nosotros si solicitamos el consentimiento y no informamos previamente al interesado de quién es el responsable, a dónde van esos datos, durante cuánto tiempo, es decir, el interesado tiene que saber perfectamente qué datos va a acceder, hasta cuándo se van a utilizar sus datos, con qué finalidad, a quién se van a acceder. Es decir, toda esta información tiene que estar muy clara para el interesado, por eso, de hecho, se establece esa información ahora en dos capas. Una primera capa muy corta, en forma de tabla,
como si fuese la información alimentaria en los productos del supermercado, donde a una primera vista podamos ver cuáles son los datos de identificación y las finalidades principales de ese tratamiento, ¿vale? Y entonces, una vez que estemos informados, podemos ya proceder a dar ese consentimiento. Y mucho ojo también, porque con la palabra libre, el consentimiento tiene que ser libre, es decir, en determinadas relaciones donde hay una relación de sujeción, como puede ser las relaciones laborales, en muchas ocasiones se ha determinado que ese consentimiento no puede ser libre. Es decir, entonces tendremos que encontrar en determinadas ocasiones apoyarnos en otra legitimación para el tratamiento de los datos, porque efectivamente nosotros a un trabajador, si le solicitamos el consentimiento y somos sus jefes, el trabajador va a tener poco ámbito de libertad para no autorizar ese tratamiento. Con lo cual, eso es por poner un ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado viendo que el consentimiento efectivamente puede ser perfectamente lícito. Por ejemplo, ha recaído recientemente una sanción de la agencia a WhatsApp y Facebook por su cesión inconsentida de datos. No, ni informaron ni consintieron los usuarios esa cesión de datos entre WhatsApp y Facebook. Con lo cual, este consentimiento sí que es cierto que se puede revocar en cualquier momento. Bien, como decíamos antes, el consentimiento de los menores es muy importante. Estará en una horquilla entre los 13 y los 16 años. Como decíamos, en el proyecto de ley se establecen los 13 años de edad, es decir, el proyecto de ley se va al mínimo. Actualmente, la norma actual establece que los menores pueden consentir a partir de los 14 años, con lo cual, siempre que nosotros solicitemos el consentimiento, debemos establecer un check de verificación de que la persona que está autorizando es mayor de 14 años al día de hoy, y cuando se apruebe la nueva ley serán 13 años si es que así lo establece, si es que así se queda en el proyecto. Bien, en cuanto a los derechos de las personas, efectivamente superamos ya lo que son los derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿vale? Puesto que ahora hay un nuevo elenco de derechos, como es el derecho a la transparencia de la información, el derecho a esa información más exhaustiva, como comentaba, en 2 capas, ese derecho de acceso, es decir, a saber qué datos están tratando de mí. Estos derechos, el nuevo reglamento establece que han de ser llevados a cabo por el responsable a la mayor brevedad posible. El derecho de rectificación, a modificar esos datos, bien. El derecho a la supresión de los datos, bien, que es el derecho a su eliminación, ese famoso que se entremezcla en ocasiones en la norma con el derecho al olvido, que ese derecho al olvido pues surge de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en base, que es el caso Google, de un ciudadano español que lo denunció, y que es el derecho a ser desindexado de los buscadores, el derecho a desaparecer sus datos personales en Internet cuando así lo considere, aunque es un derecho que es difícil de ejercitar y es difícil de que efectivamente se pueda cumplir, porque al final los datos en Internet se replican constantemente en diferentes entornos y es un derecho muy complicado. La limitación del tratamiento como un derecho temporal en casos de rectificación, en casos de oposición, para que se siga tratando o se suspenda el tratamiento hasta que se resuelva el litigio o la contienda con el responsable del tratamiento. Y uno de los derechos más llamativos es la portabilidad de los datos. Es decir, nosotros vamos a tener el derecho, sobre todo, esto yo creo que está muy pensado para los servicios de cloud computing, donde cuando nosotros queramos cambiar de un proveedor de servicios, tengamos el derecho de que el anterior proveedor o bien nos facilite a nosotros los datos o que directamente, si esto es posible, siempre y cuando estén mecanizados, automatizados y en un formato legible, pase directamente los datos de un responsable a otro responsable. Pues como la portabilidad de las compañías telefónicas, pues exactamente igual, pero con nuestros datos de carácter personal, para que nosotros podamos pasar los datos de un operador a otro y pues se favorezca este Digital Single Market que comentábamos antes. Así como la oposición, el derecho de oposición al tratamiento de nuestros datos y con una especificación del derecho a la oposición de la elaboración de perfiles, sobre todo cuando estos perfiles se elaboran de una manera automatizada por máquinas sin intervención humana, con lo cual vamos a tener ese derecho a la intervención humana, vamos a tener el derecho de audiencia, es decir, a expresar lo que a nuestro derecho convenga, siempre y cuando esa elaboración de perfiles tenga efectos jurídicos sobre la persona, ¿no? Como puede ser un scoring a la hora de solicitar un crédito, a la hora de solicitar
un seguro. Esto en cuanto a los derechos de información. Por poner un ejemplo, es muy relevante el derecho de información en las relaciones laborales. Véase una sentencia reciente también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España porque se había vulnerado el derecho a la intimidad de unas empleadas de supermercado que pasaban productos por el código de la caja y después anulaban esas compras y los sustraían. Con unas cámaras de videovigilancia que tenía instalada la organización se detectó esta conducta antijurídica y que vulneraba pues esa buena fe de esa confianza legítima en el trabajador y fueron despedidas. Se llevó este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Supremo había avalado esa intervención empresarial y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de declarar el despido procedente, sí que es cierto que dice que ha habido una intromisión ilegítima en el derecho de intimidad de esas empleadas, pues fundamentalmente porque no habían sido informadas de que esas cámaras iban a ser para vigilancia laboral. Con lo cual, importantísimo, muy relevante ese derecho a la información que en ocasiones pues, puede salvarnos de algún disgusto. Por poner otro ejemplo, una sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre del año pasado, en la que se sanciona a unos grandes almacenes en 10.000 euros también por informar incorrectamente al interesado, de una manera no leal, de a quiénes se cedían los datos, puesto que decían que se cedían a las empresas del grupo, sin especificar concretamente a qué empresas se cedían. Con lo cual, es muy importante ese derecho de información. Bien. Estamos ya muy cerquita del final, con lo cual quería simplemente comentar alguna cuestión relevante, como son las relaciones entre los responsables del tratamiento y los encargados de tratamiento. Tenemos que tener muy claro, esto es una cuestión fundamental, que siempre tiene que mediar un contrato entre el responsable y el encargado de tratamiento, un contrato donde se prevea cuáles son las medidas técnicas y de seguridad que va a adoptar el encargado, dónde va a alojar los datos el encargado, que el encargado nos informe si va a subcontratar o no a subencargados del tratamiento y dónde estos van a alojar sus datos. Esto es muy importante. Después, el nuevo reglamento incluso nos traslada una necesidad de diligencia in eligendo, es decir, tenemos que tener las cautelas necesarias a elegir a nuestros proveedores de servicios, por ejemplo, el proveedor de servicios cloud, y no coger a cualquier proveedor de servicios, sino a uno que nos garantice que va a cumplir las normas en materia de protección de datos. Con lo cual, esto es muy importante porque se van a establecer posibles responsabilidades a un responsable por no haber elegido correctamente un encargado de tratamiento. Sobre el registro de actividades de tratamiento, comentábamos antes que ya desaparece esa obligación de inscripción de ficheros y ahora se va a llevar un registro de actividades de tratamiento que no es obligatorio para todas las entidades, simplemente para aquellas de más de 250 trabajadores, o cuando los tratamientos entrañan un riesgo para los derechos y libertades de las personas o se traten categorías especiales de datos o datos sobre infracciones penales. En todo caso, mi recomendación es que cualquier organización debe llevar a cabo un registro de actividades de tratamiento, puesto que, en primer lugar, es una actividad para interiorizar y reflexionar sobre qué datos estamos tratando, cómo los estamos tratando, si tenemos o no una legitimación para estar tratándolos, si son excesivos, etc. Ese procedimiento de reflexión que nos proporciona ese registro de actividades de tratamiento entiendo que es fundamental. Fundamental. Por otro lado, el Reglamento Europeo de Protección de Datos tampoco establece medidas concretas de seguridad. Se limita simplemente a decir que hay que garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pero sin mencionar un elenco de medidas de seguridad, con lo cual, desde mi punto de vista, va a ser esencial que nos apoyemos en certificaciones internacionales o en códigos como puede ser la ISO 27001, que es de sistemas de seguridad de la información,
puesto que nos van a ayudar a demostrar que estamos cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias. En el marco actual, con la ley orgánica que tenemos en España y el reglamento, el propio reglamento establecía un marco donde establecía unas medidas de seguridad en función de los niveles, un nivel de seguridad básico, medio y alto, donde establecía una serie de medidas. Ahora no. Ahora el reglamento nos dice que tenemos que adoptar las medidas necesarias para garantizar esa confidencialidad, integridad y disponibilidad. No nos dice cuáles, no nos dice para qué tratamientos hemos de adoptar unas medidas, sino que nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar, que nos busquemos la vida. Con lo cual, es muy importante para un responsable de tratamiento estar amparado pues por una certificación que nos garantice realmente pues que estamos cumpliendo de una manera correcta. Lo único que sí que cita como medida concreta el reglamento es el cifrado. El cifrado es una de las medidas que insiste muchísimo, con lo cual uno de los consejos ya desde ya es que cifremos todo lo que podamos. Es decir, todos los equipos portátiles que tengamos en una organización tienen que estar cifrados, todos los pendrives, los teléfonos, cualquier elemento que salga de las instalaciones de una empresa debería estar cifrado, incluso las propias bases de datos, etcétera, ante ataques, porque ahí pues la confidencialidad de los datos pues no se va a ver tan comprometida si esos datos están cifrados, encriptados, ¿no? Bien. Y yo creo que pues con esto, para dar un ligero barniz a lo que es el nuevo reglamento europeo de protección de datos, pues creo que espero haber ayudado a que comprendáis un poco más, y es una norma pues muy complicada también de explicar en un tiempo tan corto, y es una norma compleja, es una norma que va a dar mucho desarrollo reglamentario, jurisprudencial por parte de las autoridades de control. Estamos en una fase de aprendizaje, y también quiero dejar un último mensaje, y es que el 25 de mayo no se acaba todo, el 25 de mayo empieza, con lo cual eso es una carrera de fondo. Hay que ponerse las pilas, pero no pensar que el 25 de mayo ya se acabó todo y ya lo tenemos todo correcto, sino que eso es un ciclo de Deming que hay que estar constantemente monitorizando, controlando, realizando auditorías periódicas, ya no cada 2 años, sino quizá cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera. Y ahora, bueno, quedo a vuestra disposición por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Por una de las cuestiones que se están planteando también ahora mismo sobre la notificación de las brechas de seguridad, ¿no? Que es una cuestión pues que alarma mucho a las empresas. Es decir, ¿qué pasa si tengo un ataque de ransomware o nos entra un malware en los equipos de la empresa y se ve comprometida nuestra información, ¿no? Bueno, pues, el nuevo reglamento lo que nos dice es que tenemos que informar a la Agencia de Protección de Datos en 72 horas. En 72 horas. Bueno, toda la gente que sabe de seguridad de la información sabe que muchas veces, a no ser que sea pues, un CryptoLocker, algo que sea evidente en el equipo, pero hay veces que tenemos un troyano o que tenemos algún tipo de programa malicioso en el equipo, y es posible que no descubramos hasta meses después de que se produce esa incidencia. Por lo tanto, esas 72 horas que establece el reglamento son 72 horas desde que se conoce el incidente. Y otros también preguntan en ocasiones, bueno, pero es que en 72 horas nosotros no podemos descubrir o determinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Es que en 72 horas lo que tienes que hacer es una comunicación inicial con toda la información que pueda recabar para que la agencia tenga un conocimiento de lo que está pasando. Posteriormente se irá ampliando esa información, y en determinados casos también es posible que sea necesario notificar a los interesados. Una de las excepciones que establece el propio reglamento, por eso insisto en el cifrado, es que no sea necesario notificar a los interesados, lo cual desde el punto de vista de reputación empresarial puede ser pues muy problemático, ¿no? Notificar a un interesado que han robado sus datos.
siempre y cuando esos datos, siempre y cuando no haya un riesgo importante para los derechos y libertades de los interesados. Y el reglamento cita como ejemplo que esto no sucederá, por ejemplo, cuando estén cifrados. Bueno, pues, por lo tanto, yo creo que el cifrado es una de esas medidas que debemos adoptar de una forma importante. Preguntan por el chat muy rápidamente. ¿Va a existir una apuesta a cero en algunos casos a partir del 25 de mayo? Es decir, en aquellos casos que pueda existir un consentimiento que actualmente es un consentimiento tácito, las empresas tenemos que solicitar a las personas un consentimiento expreso. Sí, esa es muy buena pregunta. Vamos a ver, la norma no tiene un carácter retroactivo. De hecho, la norma establece expresamente que esa forma de recabar el consentimiento va a ser para las nuevas actividades de tratamiento, ¿vale? Con lo cual, en principio, actividades que venimos ya desarrollando no sería necesario, pero sí que es cierto que lo que también dice la norma es que si se producen cambios en esa actividad de tratamiento, como un cambio en la finalidad, un cambio en la tecnología que utilizamos para tratar esos datos, etcétera, cualquier cambio que sea relevante, entonces sí que deberíamos recabar. Mi consejo personal es que recabemos consentimientos expresos y así lo estoy informando en todos los proyectos que estoy desarrollando de adaptación al reglamento, que se recaben consentimientos de todos los interesados sobre los que tenemos datos. Eso es la mejor garantía. ¿Cómo se puede hacer? Pues en cualquier tipo de comunicación periódica que tengamos con los interesados en las propias facturas, a través de sistemas de doble opt-in, es decir, mandándoles un correo electrónico para que cliquen un enlace y acepten la nueva política de privacidad. Yo no sé si os habréis dado cuenta, pero yo últimamente cada día recibo 5 o 6 correos de proveedores diciéndome que por favor autoricen la nueva política de privacidad, informándome de esa nueva política, que han cambiado las condiciones y que tengo que autorizarla. Y que si no, dejo de tener acceso a esos servicios. Con lo cual, esta es la línea y yo creo que eso es lo que quiere el reglamento, que se informe y que quede todo bien documentado y demostrado. ¿Las auditorías cómo tienen que ser, internas y externas o solo una? Vamos a ver, el reglamento no establece nada al respecto, tampoco con respecto a las auditorías, simplemente lo que sí que se establece es que toda esta cultura de compliance, de cumplimiento normativo, tiene que ser una cultura de cumplimiento constante, de monitorización constante, de aprender, de evaluar si esas medidas que hemos implementado están funcionando, si hay incidentes, etcétera. Entonces, aunque evidentemente internamente, sobre todo si hay un DPO, va a tener que estar constantemente revisando y el DPO va a tener que estar supervisando las auditorías internas, pues el DPO no audita, el DPO supervisa lo que hace una auditoría interna o externa, ¿vale? Pero sí que es conveniente que las auditorías, pues por un tema de conflicto de intereses, se hagan de manera externa. La periodicidad tampoco se establece en el nuevo reglamento, pero en función de los niveles de riesgo que pueda haber en cada organización, pues deberían de tener una periodicidad de 3, 6, 12 meses, nunca más allá de, entiendo yo, de los 12 meses para acreditar realmente que hay un cumplimiento normativo y que hay una preocupación por parte de la empresa o de la organización por ese cumplimiento normativo. Otra pregunta. Si tengo una convención de clientes de mi empresa, ¿tengo que pedir consentimiento expreso para publicar en las redes las fotos de las mismas, aunque no mencione sus nombres? Sí, vamos a ver. Sí, nosotros cuando tenemos una convención de clientes, como recomendación, lo primero sería elaborar un formulario correctamente con las capas que comentábamos de información, donde cada persona que nos dé sus datos sea informada del tratamiento que se va a hacer posteriormente, ¿vale? Y donde se recabe, pues, por supuesto, su autorización para publicar sus fotos en redes sociales. Efectivamente, si en esas fotos una persona es identificada o identificable, es un dato de carácter personal. Si estamos utilizando un tratamiento, estamos realizando un tratamiento de un dato de carácter personal, tenemos que tener
una legitimación para ese tratamiento. Bien, pues esa legitimación, en este caso, debería ser, entiendo yo, el consentimiento del propio interesado. Otra pregunta. ¿Hay que advertir a los clientes que sus datos están alojados en servidor externo? Sí, el nuevo reglamento, en los principios, en el principio de información, en el que se profundiza de una manera muy importante, ya en la primera capa te dice si se van a ceder esos datos y, en su caso, si va a haber transferencias y generaciones de datos, con lo cual, o bien en la primera capa, y como muchísimo en la segunda capa, hay que informar si esos datos se están tratando en servidores de fuera y, además, en base a qué decisión de adecuación se están tratando. Pues en el caso de Estados Unidos, habría que decir que sus datos están alojados en G Suite, por poner un ejemplo, de Google, que está acogido actualmente al sistema de Privacy Shield. Eso habría que informarlo, o bien en la primera capa o bien en la segunda. O GPDR fala do dereito das persoas que dá os seus datos a acceder en todo momento aos seus datos e modificalos ou suprimilos por si mesmas. Como se fai iso na práctica se os datos non son accesibles? Vamos a ver, o primeiro sería exercitar o dereito ao acceso, é dicir, se nós temos a convicción de que hai unha determinada organización que está a tratar os nosos datos, deberemos enviarlle unha comunicación segundo o que establezca nesas capas de información ante o responsable do tratamento. É dicir, nós deberemos coñecer cal é o responsable, deberemos coñecer a canle, debe ser unha canle fácil para usar o interesado e gratuita, vale? Por exemplo, o máis normal é un correo electrónico, un típico lopd@organización.com, e solicitar sen máis formalidade o dereito ao acceso dos datos. Unha vez exercitado ese dereito, esa empresa tenos que decir que datos se están tratando, para que finalidade, a quen se ceden, etc. etc. E no seu caso, unha vez que recibamos esa comunicación dese exercicio do acceso dos datos, podemos ou ben exercitar o dereito de rectificación ou o dereito de oposición ou supresión, salvo que teña que prevalecer algún interés legítimo da empresa, como pois unha relación contractual que temos con ela, a prescripción de algunha obligación legal, etc. Cal é a diferencia entre DPO e responsable de seguridade? Ben, esa tamén é unha boa pregunta. Vamos a ver, o DPO, digamos que é unha figura que ten que estar moi cercana á toma de decisións da organización, é dicir, unha persona que ten que ter unha conexión directa, unha relación fluida co Consello de Administración, coa dirección da empresa. É unha persona que debe estar coordinando tanto o responsable de seguridade como a asesoría xurídica, como o departamento de compliance, así existe, etc. É dicir, é unha persona que non debe ter un conflicto de intereses na empresa. O responsable de seguridade ou o responsable de IT ou a asesoría xurídica poden en algúns casos entrar nun conflicto de intereses entre o que é o negocio e o cumprimento normativo. Por lo tanto, o DPO debe ser esa figura que está por encima coordinando, que en moitos casos vai ser difícil, sobre todo se estamos falando de empresas pequenas onde non teñen perfis adecuados ou personal suficiente. Por lo tanto, neses casos se recomendaría facer unha externalización dese perfil, que ademais, insisto, ten que ter ese carácter de independencia, que vai ser difícil a non ser que estemos ante unha multinacional, unha empresa grande. De feito, o propio regulamento os dictames do Grupo de Traballo do artículo 29 establecen a inviolabilidade dese posto, é dicir, non se pode despedir o delegado de protección de datos en virtude do seu traballo. Podría ser por outras causas, pero non por mor das súas recomendacións. É dicir, ten que ter esa independencia para poder dicir, non, isto hai que facelo así, así, así. ¿Podría repetir dónde podríamos consultar si el servicio en la nube que usemos cumpla la normativa europea? Bueno, o servicio da nube, vamos a ver, na página da Axencia Española de Protección de Datos
aparecen os países cun nivel adecuado de protección, nos que hai unha decisión de adecuación para que haxa un nivel adecuado de protección de datos. Aí aparecen na página da Axencia Española de Protección de Datos. Con respecto a, concretamente, Estados Unidos, Privacy Shield, se escribes Privacy Shield en Google, te aparecerá a página que privacyshield.gov.us, creo, e nesa página xa tes un buscador onde podes pôr o nome da empresa, por pôr un exemplo, Dropbox, e xa te aparecerá Dropbox, estado, activo, política de privacidade, etc. E te aparecen todos os datos atacando está activo, a súa adhesión a esa decisión de adecuación, etc. Entón, antes de contactar con calquera destes servicios, se está en Estados Unidos, que é un dos casos habituais, hai que ver se está aí. Non está Asia, servidores que están en Asia, China, etc. Non temos neses casos que eu sepa ningún tipo de autorización ou de decisión de adecuación, por lo tanto, moito cuidado onde se aloxan os datos. Buenos días. En el caso de los datos biométricos, ¿hay que establecer y avisar a los interesados una fecha de caducidad de los datos recabados? Sí, en principio, no solo para los datos biométricos, sino para cualquier tipo de dato, en la segunda capa de información se debería de informar, si no es exactamente, porque el reglamento tampoco dice que exactamente informemos de un número de años exacto, pero sí pues con relevancia o con referencia a una determinada fecha o una determinada acción. Pues, por ejemplo, sus datos serán recaudados mientras dure la prescripción de las obligaciones tributarias o mientras dure la relación contractual con usted en nuestra empresa. Por ejemplo, si es un sistema de control de accesos o de control laboral, ¿no? Por otro lado, en cuanto a los datos personales cedidos por empresas subcontratadas, ¿es únicamente la empresa subcontratada la que debe informar al trabajador del cedimiento de los datos? ¿Cómo, perdón? En cuanto a los datos personales cedidos por empresas subcontratadas, ¿es únicamente la empresa subcontratada la que debe informar al trabajador del cedimiento de los datos? No, o sea, nosotros como responsables de tratamiento somos los que tenemos que informar al interesado de a qué empresas vamos a ceder los datos, ¿no? Comenta unha persoa que preguntaba anteriormente, por o leído ata agora no GDPR, entendo que deberíamos informar a nosa clientela tamén dos datos como os da xestoría coa que traballamos, pois tamén a esa xestoría lle facilitamos datos. É así? Sí, en efecto. Hay que decir a quiénes vamos a ceder los datos, aunque los encargados de tratamiento no se considera una cesión, sí que debemos informar en segunda capa de cuáles son los encargados del tratamiento de esos datos. Es decir, el principio de lealtad, ilicitud y transparencia significa, con carácter general, que el interesado debe conocer en todo momento dónde están sus datos y todas las entidades que tienen sus datos y para qué finalidades. Muchas gracias por su atención. Un saludo.